Buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Punto por Punto. Mi nombre es Joaquín González y vamos a empezar hablando de fútbol uruguayo en lo que fue la segunda fecha del torneo intermedio, que abrieron Liverpool y Racing el viernes por la noche, empatando sin goles. Torque de visitante le ganó 2-1 a Progreso, Cerro Largo goleó 3-0 a Boston River, Nacional superó por la mínima a Albion, Cerro también por 1-0 a Central Español, Wanderers y Deportivo Maldonado igualaron 1-1 y Peñarol en el Francini le ganó por 2-0 a Defensor. Nueva semana de Copa Libertadores y Sudamericana, en la quinta donde ya se empiezan a decidir cosas. Nacional en el Gran Parque Central recibió Universitario, igualó sin goles y quedó sin chances de pasar a la siguiente fase. Y Peñarol en el campeón del siglo enfrentó a Corinthians y empató 1-1 para tampoco poder avanzar de ronda. Los dos grandes tienen la chance de continuar por la Sudamericana dependiendo de los resultados en casa en la última fecha. Por la segunda competencia de relevancia, Torque goleó 4-1 a Riestra para seguir adelante. Boston River le ganó 3-2 a O'Higgins y suma sus primeros puntos en la competición. Y Puerto Cabello y Juventud igualaron 1-1 y el Pedrense todavía tiene chances de avanzar. Trasladándonos a Europa, el miércoles Friburgo y Aston Villa se enfrentaron en Estambul para decidir el campeón de la UEFA Europa League, el cual fue el elenco villano, que por 3-0 goleó al alemán. Convirtieron Tielemans, Buendía y Rogers para que los de Emery conquisten su cuarto título europeo en su historia y tras 25 años cortar la sequía después de la Intertoto del 2001. Pasando al panorama liguero, donde este fin de semana finalizaron las 3 ligas restantes que tratamos, tras el fin de semana anterior a solo la Bundesliga y la Liga, empezamos con la Premier, donde el lunes pasado el Arsenal ganó un partido clave por la mínima ante el Burnley para tomar 5 de distancia a la cima. El martes el Manchester City debía ganarle al Bournemouth para seguir con vida y solo pudo empatar. Fue 1-1 y el título de la Liga fue para los Gunners, que tras 22 años vuelven a ganar la Premier y es el 14º título liguero para los de Arteta. Además el Chelsea puede seguir soñando con Europa al triunfar 2-1 ante el Tottenham. El domingo, la última fecha, cerró a la misma hora. El campeón Arsenal visitó el Crystal Palace y le ganó 2-1. El Manchester City, que finalizó segundo, perdió por el mismo resultado en su casa frente al Villa. Manchester United fue tercero con goleada incluida 3-0 ante el Brighton, con gol y asistencia de Bruno Fernández, la número 21, y tiene el récord en solitario de más asistencias en una temporada en la historia de la Premier. Cuarto culminó el equipo de Emery, que ganó el de Guardiola, que se despide del banquillo Citizen. Quinto y último a Champions fue el Liverpool, que empató ante el Brentford, que se quedó a las puertas de Europa. Sexto y Europa League fue el Bournemouth, que igualó ante el Forest, y séptimo el Sunderland, que dejó afuera de Europa al Chelsea ganándole 2-1. El último clasificado a Europa, más precisamente a la Conference, fue el Brighton, que como mencionábamos perdió ante el United. En la lucha por el descenso, el West Ham se fue a Championship. Pese a ganar 3-0 ante el Leeds, el Tottenham también ganó 1-0 ante el Everton y los Spurs relegan a los Hammers al segundo escalón de Inglaterra. Continuando en España, donde el sábado se disputaron casi todos los partidos, el campeón Barcelona culminó el torneo con derrota 3-1 ante el Valencia en Mestalla. El Real Madrid, que culminó segundo, goleó 4-2 al Athletic Club en la despedida de Dani Carvajal y de Abedalba de los merengues. Quinto fue el Betis, que superó 2-1 al Levante. Sexto el Celta, que por la mínima le ganó al Sevilla. Por el mismo resultado, el Getafe obtuvo la victoria ante los Osasuna para clasificar a Conference siendo séptimo, y la Real Sociedad, que ganó la Copa del Rey y la Europa League, terminó en 10ª posición igualando ante el Español. El domingo se decidió el tercer puesto entre Villarreal y Atlético de Madrid, que fue para el submarino amarillo, que vapuleó 5-1 a los colchoneros. Culminando con Italia, donde el viernes Fiorentina y Atalanta abrieron la última jornada igualando 1-1. Bolonia e Inter también empataron, pero 3-3. Napoli culminó segundo al ganar por la mínima al Udinese. La Roma fue tercera al ganarle 2-0 al Hellas Verona. Cuarto y de manera sorprendente fue el Como, que goleó 4-1 al Cremonese y va a estar en Champions la temporada que viene. Quienes perdieron la chance fueron el Milan, que perdió 2-1 ante el Cagliari, y la Juventus, que igualó 2-2 ante el Torino, ambos Europa League, y la Atalanta Conference. El viernes se decidió la Copa de Francia, que se la llevó al Lens, que superó 3-1 al Niza para lograr su primera Copa de Francia y un nuevo título desde 1999, cuando conquistaron la Copa de la Liga Francesa. El sábado, la Pokal en Alemania fue para el Bayern, que goleó 3-0 al Stuttgart con triplete de Harry Kane y logra el triplete en el país teutón. La sección de uruguayos en el exterior la abrimos con Diego Coelho en Sudamericana, que compitió para el triunfo 2-0 del Audax italiano ante Barraca Central. Matías Derritis anotó la igualdad 2-2 de San Lorenzo ante Santos. Thiago Vecino hizo un gol de la derrota 3-2 de O'Higgins ante Boston River y Gastón Martirena convirtió en el empate 2-2 de Racing ante Caracas. Por Libertadores, la bestia Merentiel abrió el marcador en el 1-1 de Boca ante Cruzeiro.
Diego Coelho, que mencionábamos, convirtió entre semana por Sudamericana. El fin de semana anotó en la Liga Chilena la victoria 2-1 del Audax italiano ante Cobresal. Además, Kevin Méndez convirtió la derrota 2-1 de Unión La Calera ante Palestino. En España, el torito Álvaro Rodríguez anotó en la igualdad 1-1 del Elche ante el Girona para salvarse del descenso. Pasando a Italia, hubo gol de Juanchi Rodríguez a la victoria 2-1 del Cagliari ante el Milan. Y continuando en la MLS y finalizando la recorrida allí, Diego Rossi convirtió en el 2-0 de Columbus Crew ante Atalanta. Y el depredador Luis Suárez anotó un triplete en el partidazo que el Inter de Miami le ganó 6-4 a Philadelphia Union, donde convirtió un gol también Bruno Damiani. Pasamos al mundo del tenis, donde estamos en semana previa a Roland Garros y se disputaron las rondas clasificatorias, además de a la vez tener 2 torneos a la rama masculina y 2 a la femenina. Por el lado de los chicos tuvimos el ATP 500 de Hamburgo, donde el peruano Ignacio Buse, tras 19 años, le dio un título a su país al ganar la Tommy Paul por 7-6, 4-6 y 6-3, y hoy amaneció número 31 del ranking ATP. Además tuvimos el 250 de Ginebra, donde la joven promesa Lerner Tien superó también en 3 sets, 3-6, 6-3 y 7-5 a Mariano Navone para lograr su mejor ranking, siendo 18 del mundo. Por el lado de las chicas tuvimos el WTA 500 de Estrasburgo, donde Emma Navarra en 3 sets obtuvo la victoria ante Victoria Mboko por 6-0, 5-7 y 6-2. Y en el 250 de Rabat, la croata Petra Marchenko fue campeona gracias al retiro de la ucraniana Anelina Kalinina, tras ir perdiendo 6-2 y 3-0 en el segundo, y por lesión no pudo seguir. Ya a partir de ayer domingo comenzaron las primeras rondas, tanto en la rama femenina como en la masculina de Roland Garros, y el lunes que viene repasaremos cómo empezó todo en el Grand Slam de polvo de ladrillo. Continuamos hacia el mundo del básquet, donde las semifinales de la Liga Uruguaya comenzaron. El lunes abrió su llave Nacional, que perdió ante Aguada 96-83, y el martes Peñarol vapuleó a Defensor 101-51. El jueves el Bolso igualó la llave al superar 109-89 al Aguatero, y el viernes el Carbonero puso contra las cuerdas al Fusionado tras una victoria clave 81-61. Los terceros juegos van hoy y mañana respectivamente, intentando buscar resolución rumbo a las finales. Entre miércoles y jueves se jugó la séptima fecha de la Liga Femenina, donde Aguada goleó a Yale 93-63 con 26 puntos y 13 rebotes de Fiorella Bertinat. Lagomar hizo lo propio por 70-44 ante 25 de agosto con 25 de Catalina Taño. Defensor sigue invicto y le ganó 74-60 a Urunday, y Malvin superó 72-49 a Tabaré para que la tabla de posiciones deje la cima de Defensor imparable, y lo siguen Aguada y Malvin de cerca, y una lucha terrible entre 4 equipos por el cuarto lugar. Pasando a la Liga ACB, entre semana Tenerife recuperó su juego atrasado ante Juventud, en lo que fue derrota en alargue 100-98 con 8 puntos y 6 asistencias de Fittipaldo, y llegando al fin de Manresa visitó a Gran Canaria y le ganó 87-80 con 5 puntos de igual. Tenerife de visitante superó 109-96 a Granada con 14 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias de Fittipaldo, y Zaragoza recibió a Murcia y perdió 100-90 con 9 de Joaquín Rodríguez. En la NBA todos los días tuvimos juegos. El lunes se abrió todo en el oeste, entre Thunders y Spurs, en un partidazo que se fue a doble larga, y San Antonio ganó de visitante 122-115, con actuación tremenda de Wembanyama de 41 puntos y 24 rebotes, ambos récords de carrera en playoffs para él. Y el martes en el este, entre Knicks y Cavaliers, también hubo tiempo suplementario que ganó Nueva York 115-104 con 38 de Jalen Brunson. El Thunder igualó la serie tras ganar 122-113 con 30 de Jay, y los Knicks ponen el 2-0 al superar 109-93 a los Cavs con 24 de Josh Hart. Invirtiendo las localías en los terceros juegos, tuvimos triunfo del Thunder, que recupera el factor cancha al obtener una victoria clave 123-108 en casa de los Spurs, y los Knicks van encarrilando la serie a superar 121-108 a los Cavaliers y poner el 3-0. En el último juego de la semana, ayer domingo en San Antonio, los Spurs igualaron la llave 2-2 ante el Thunder tras ganarle 103-82 con 33 de Wembanyama. Volvemos a la acción de la Fórmula 1 tras Miami. 3 semanas más tarde estamos en Montreal, Canadá, para una nueva cita del Mundial. Tocó formato al sprint una vez más. En la clasificación del viernes para la dicha carrera fue Paul de Russell, acompañado por Antonelli, siendo el 1-2 de Mercedes, seguidos por los McLaren de Norris y Piastri en segunda fila, las Ferraris de Hamilton y Leclerc en tercera, y los Red Bull de Verstappen y Hadjar en cuarta. El sábado a la sprint hubo un pequeño incidente con los Mercedes que generó conflicto entre ambos pilotos. El ganador fue Russell, Norris lo siguió y cerró el minipodio Antonelli. A las puertas de los puntos, Colapinto noveno y Checo Pérez 11º con una sorprendente ubicación para el Cadillac. Previo a la clasificación,
Tuvimos la sprint de Fórmula 2, la cual fue bastante conflictiva, con múltiples incidentes y penalizaciones, que terminó ganando el mexicano Noel León. Segundo fue Gabriel Emini, que hasta ese momento pasó a liderar el campeonato. Quinto fue el brasileño Fittipaldi Jr. y séptimo Rafael Cámara. En la tarde tuvimos la clasificación para el domingo, donde en el último intento de Q3 se decidió todo con 1-2 de Mercedes con Russell y Antonelli en ese orden. Norris y Piastri en segunda fila y los 8 primeros quedaron en menos de 4 décimas con una igualdad tremenda. El domingo, en la feature de la Fórmula 2, el ganador fue el noruego Martin Stenshorn, que en la sprint había culminado tercero. En este caso tercero, finalizó el líder del mundial, Gabriel Emini. Cuarto fue el colombiano Sebastián Montoya, sexto el argentino Nico Barrone y cerrando los puntos Noel León en 10º lugar. En la carrera principal de la categoría reina fue victoria de Kimi Antonelli, la cuarta seguida para el italiano que domina a placer el campeonato, ya que Russell abandonó por problemas en su monoplaza al igual que Lando Norris. Segundo fue Lewis Hamilton y tercero Max Verstappen. Destacamos el mejor resultado de la trayectoria del argentino Franco Colapinto, que fue sexto con el Alpine y es 11º en el campeonato, un punto del top 10. Finalizamos repasando lo que fue el domingo también, en la cual se disputaron las 500 millas de Indianápolis en el campeonato de la IndyCar, con una victoria de photo finish para el sueco Felix Rosenqvist, que por 23 milésimas de segundo le ganó a David Malukas, en lo que fue el final más apretado de la historia de las 110 carreras disputadas en el circuito más importante de la categoría. Culminamos una nueva edición del podcast y será hasta dentro de 7 días cuando nos volvamos a ver para compartir las noticias del mundo deportivo. Muchas gracias.